¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo del programa de análisis internacional de la región al mundo. Recuerden que este programa se transmite gracias al apoyo de la Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea y además del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Mucho hemos hablado durante estos capítulos sobre desarrollo sostenible, sobre la matriz energética, sobre los desafíos globales, cambio climático, entre otros temas. Y por eso es muy importante la conversación que vamos a tener ahora y que tengo el gusto de ya presentarles a nuestra invitada, que es Valentina Durán, que es la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. Ella es abogada de la Universidad de Chile, máster en Derecho Ambiental de la Universidad de París, Sorbonne, Panteón Sorbonne, y además ha sido, eh, es autora de varias publicaciones, sobre todo en temas que nos interesan, como es el derecho ambiental, los recursos naturales y la sostenibilidad. Así es que, Valentina, te doy las gracias por hoy día estar con nosotros y ahora con este cargo que has asumido como la directora ejecutiva del CEA. Muchas gracias, Paulina. Es un honor estar aquí contigo. Es muy conocido tu trabajo desde la Universidad de Concepción en estudios europeos, así que te aprovecho de felicitarte también por este programa y por tu trabajo. Muchas gracias. Y para mí, como te decía, es un placer. Nosotros nos conocemos de antes para ser inmediatamente aquí, ser transparentes en la información. Y por eso que quiero preguntarte primero, porque la gente en general no sabe, los actores que obviamente están involucrados, tienen interés, lo saben, pero no el público en general. ¿Qué es el Servicio de Evaluación Ambiental, el cual hoy día tú eres su directora ejecutiva? ¿Qué funciones tiene? Y cómo a nivel de las regiones también se despliega este servicio. Bien, muchas gracias, Paulina. Bueno, el Servicio de Evaluación Ambiental es una de las piezas de la institucionalidad ambiental chilena. Cuando se creó esta institucionalidad hace 30 años, cumplió 30 años la Ley de Bases del Medio Ambiente, se creó la CONAMA, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que era una institución coordinadora. Y luego en el 2010 se tramitó una ley para poder separar estas funciones, separar la función política de la función de administración del sistema, que ya voy a contar en qué consiste el sistema de evaluación de impacto ambiental, y de la función de fiscalización. Y ahí se creó el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, quedando pendiente la creación de servicios de biodiversidad, que recién se aprobó la ley y que están en camino allá a constituirse. Entonces, en ese contexto, el Servicio de Evaluación Ambiental es un servicio descentralizado y desconcentrado que tiene a su cargo la administración del sistema de evaluación ambiental. Este sistema es el principal, en realidad, hoy día instrumento de gestión que tiene esta ley marco de medio ambiente, que es la ley de base del medio ambiente, la ley 19.300, y que consiste en que los principales proyectos de inversión que desean realizarse en el país tienen que ingresar y someterse a un procedimiento administrativo que culmina en una resolución que se llama Resolución de Calificación Ambiental, que consiste en una autorización integrada de funcionamiento, cuando es aprobatoria, por supuesto, cuando es favorable. Entonces nosotros administramos este sistema y en ese contexto de administrar este sistema nos corresponde también unificar criterios técnicos para ir dando certeza acerca de cómo funciona este sistema. Y también tenemos una importante responsabilidad en asegurar la participación ciudadana en el contexto de la evaluación de impacto ambiental. Entonces nosotros no definimos, Paulina, política pública, ni tampoco fiscalizamos. Nosotros organizamos, administramos la evaluación de impacto ambiental. Y esa evaluación de impacto ambiental se desarrolla por las oficinas, las direcciones regionales que tenemos a lo largo del país. En todas las regiones existe una dirección regional del servicio que trabaja en coordinación con otros organismos del Estado que tienen competencias ambientales. Entonces ingresa un proyecto, ese proyecto es analizado, se remite por las direcciones regionales a los distintos OAECA, que estamos llenos de siglas, Paulina, Sí. organismos del Estado con competencia ambiental. Se remite para que digan, pueden establecerse que se cumple con la normativa ambiental, si se cumplen los requisitos para obtener los permisos ambientales que a ellos les corresponde
otorgar y si también se hacen cargo adecuadamente de los principales impactos que generan los proyectos a través de medidas idóneas. Y hay unas iteraciones, los proyectos van, vuelven, se les pide mayor información, se les hacen observaciones, entregan esta información y hacia el final del procedimiento el servicio genera un informe que se llama Informe Consolidado de Evaluación, en que se recomienda aprobar o rechazar. Y también ahí se integran todas las observaciones de los servicios y las observaciones ciudadanas. Y luego en los proyectos regionales se lleva a la Comisión de Evaluación Ambiental el proyecto. Y esta comisión, presidida por los delegados presidenciales e integrada por un grupo de Seremi, es la que califica el proyecto aprobando o rechazando. Esto con excepción de los proyectos interregionales, que son los proyectos que impactan a más de una región, que son evaluados y calificados también desde la dirección ejecutiva. Ahora, nosotros tenemos, a ver, desde el punto de vista geopolítico, evidentemente tenemos grandes desafíos. Por un lado, bien lo sabemos, los efectos negativos del cambio climático, la necesidad de una transición ecológica, así como se ha visto de manera fuerte, por ejemplo, en los países europeos, que es lo que conozco más de cerca, donde además necesitan que las energías renovables, sobre todo las no convencionales, vengan a suplir a aquellos que utilizaban recursos fósiles. Y esto implica, en el caso nuestro, en nuestro país, en el cual tenemos materiales y minerales que son fundamental para esta transición ecológica, estoy hablando principalmente del litio, del hidrógeno verde y de las tierras raras o minerales críticos, implica también un llamado a la inversión. Y así lo hemos escuchado, se lo hemos escuchado al presidente Boric, se lo hemos escuchado al ministro Marcel, al ministro Grau, en el cual se está llamando a una mayor inversión en nuestro país por empresas que normalmente son aquellas que tienen los recursos, que venga mayor tecnología y que por lo tanto vengan a aportar a esto que es finalmente la mitigación y la adaptación a los efectos negativos del cambio climático, porque ya sabemos que detener el cambio climático, los científicos han dicho que ya eh, es un hecho que la humanidad hemos creado las personas y ahora solo hay que buscar mitigar y adaptarnos. Eso ha significado que han habido mayores peticiones o demandas de justamente permisos para poder invertir, ingresan al sistema, este sistema de evaluación de impacto ambiental. Y quiero saber un poco primero el panorama. ¿Han aumentado? ¿Hay más peticiones? ¿Hay más deseos de invertir del extranjero en Chile? Porque también escuchamos por otro lado que Chile está pésimo, que las inversiones arrancan y que no vienen y que no hay inversión. Y sin embargo, a veces parece que los datos dicen lo contrario. Bueno, efectivamente, a ver, dos cosas. Primero, efectivamente estamos viviendo una triple crisis planetaria en que tenemos una crisis o emergencia climática, tenemos una crisis de pérdida de biodiversidad y una crisis de contaminación, ¿no es cierto? Muy grave y eso también afecta a los derechos humanos. Entonces, en ese contexto, aún los proyectos que son habilitantes para, como dices tú, Paulina, para poder enfrentar esta crisis, como todos los proyectos que tienen que ver con la descarbonización, aún esos proyectos generan impactos y tienen que asegurar que cumplen con la normativa ambiental. Y hoy con una ciudadanía cada vez más empoderada y cada vez más informada, esos proyectos tienen que cumplir con un estándar y estar sometidos al escrutinio público. Entonces eso genera una dificultad que quizás no estaba prevista, ¿no? Porque se entiende que los proyectos de inversión generan empleo, permiten la producción de bienes y de servicios y a la vez generan impactos ambientales que tienen que ser mitigados o compensados. Y aquí tenemos toda una generación de proyectos que son habilitantes de esta descarbonización, que nos ayudan a enfrentar una de estas crisis, pero que también generan otro tipo de impactos ambientales que hay que enfrentar. Entonces esto puede parecer una paradoja, digamos, pero no lo es porque hoy día, por ejemplo, tú tienes en algunas regiones con grupos de personas que están preocupados porque de repente se vayan a llenar de proyectos eólicos, por ejemplo, y eso es lo que nos dicen a nosotros. Entonces son proyectos que sirven a lo mejor globalmente para la descarbonización, pero no por ello dejan de generar impactos locales. Entonces ahí hay un tema que es muy interesante, que se está ocurriendo en todas partes del mundo y que
implica, ¿no es cierto?, mayor exigencia para todo tipo de proyectos, incluso para proyectos que tienen estas dificultades. Ahora, por otra parte, en relación con la otra parte de tu pregunta o comentario, efectivamente, como servicio, como sistema, somos un termómetro de la inversión, ¿no es cierto? A mayor expectativa, mayor interés por invertir, van a ingresar mayores proyectos. Y lo que hemos visto, por ejemplo, podemos decir que julio de este año 2024 ha sido el mes en que con mayor ingreso de montos de inversión en el sistema en los últimos 10 años. También eso impactado específicamente por un proyecto muy grande, pero hay señales, yo diría que a través del sistema nosotros observamos también señales de repunte y de expectativas de inversión en los últimos meses. Ahora, ¿de qué manera ustedes enfrentan las críticas que también están en el debate público de lo que se ha llamado la permisología o la burocracia eh, dentro de este sistema? Porque tal como tú lo señalabas, hay todas unas etapas que cumplir, pero que hay quejas por parte de sectores que dicen que se demoran mucho en los plazos, que se le exigen muchas cosas o que dentro de las resoluciones que se adoptan a veces va más un criterio político que un criterio técnico, o que, como el caso que en estos momentos estamos, y para ser claros en cuanto a mi pregunta, porque en estos momentos que estamos grabando, hay justamente un caso particular en Antofagasta en el cual Colbún plantea su rechazo porque el CEA de Antofagasta le puso término anticipado a la evaluación ambiental de un proyecto que es el proyecto de la central de bombeo Paposo, y donde ellos critican justamente esta decisión, donde se dice que no está la información, incluso se habla que, y escuchaba también algunos planteándolo, que se pide bueno, el impacto que hay en los pueblos originarios en ese lugar, y sin embargo se pide que no está la opinión de dos pueblos originarios que no estaban o que no existían antes de haberse hecho este proyecto y que aparecen ahora. Incluso el que la CONADI pide uno y sin embargo aquí se le están pidiendo dos. Entonces, hay una cierta crítica respecto a los criterios, a los plazos, ya que se demora mucho. ¿Cómo responde el CEA ante esas críticas y de las cuales también el presidente se ha hecho cargo y ha hablado también respecto a esto de una burocracia? Permisología se le dice incluso en término peyorativo, por eso no me gusta usarlo, a esta burocracia dentro de lo que significa un proyecto de inversión, y sobre todo en estos proyectos de inversión que, insisto, eh, vienen a suplir también una necesidad como reemplazar nuestra matriz energética, salir del depender de los combustibles fósiles y pasar a una energía más limpia. Sí. Bueno, en relación con esa expresión permisología, que tampoco me gusta y lo he dicho varias veces, porque es una expresión que de alguna forma desprecia los bienes jurídicos protegidos que están detrás de los permisos, que como sociedad hemos acordado que nos preocupa la seguridad, que nos preocupa la salud, que decidimos proteger determinadas especies. Entonces, cada vez que nos preocupa la vida, ¿no es cierto?, la vida humana, entonces en general, y si nos salimos también de lo ambiental, cada vez que algo sale mal, la sociedad se pregunta, bueno, pero ¿quién autorizó esto? ¿Quién autorizó esta actividad? Entonces los permisos sí son importantes, porque protegen aquello que como sociedad queremos proteger. Pensemos en una sala cuna ilegal, o sea, podemos pensar en un montón de ejemplos en que el que exista una autorización es una garantía de que se está protegiendo un bien jurídico importante para la sociedad. Ahora, dicho esto, que esos bienes jurídicos sean importantes de proteger, como es el medio ambiente, no implica ni es contradictorio con la necesidad también importante de que el Estado sea más ágil y más eficiente en otorgar esos permisos. De hecho, lo ha dicho también el presidente Gabriel Boric, un Estado fuerte también es un Estado eficiente. Entonces, en ese contexto, hoy día,
están en discusión en el Congreso Nacional dos proyectos de ley paralelos que tienen que ver con los permisos, a propósito de esta discusión de la permisología, de la mal llamada permisología. Un proyecto es el proyecto que lleva adelante el ministro de Economía, el ministro Grau, que se le llama el proyecto de sistema inteligente de permisos, que tiene que ver con los permisos que no son aquellos que se otorgan en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, con un sistema para hacer más eficiente su otorgamiento, haciendo modificaciones principalmente de derecho administrativo y ajustando la institucionalidad. Y el otro proyecto de ley es el que conduce la ministra del Medio Ambiente, Maísa Rojas, que es un proyecto de ley para modificar esta ley 19.300 y modificar también, entre otros instrumentos, muy principalmente el sistema de evaluación de impacto ambiental. Aquí tenemos un antecedente importante que es la OCDE, a la cual pertenecemos, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, en su última evaluación de desempeño ambiental, recalcó que es necesario, por una parte, que se mejore la calidad técnica de los estudios de impacto ambiental, yo diría que ahí igual es una señal hacia el sector privado, pero también que la decisión de los proyectos dé mayores garantías de ser técnica. Y además, hace un llamado nuevamente a fortalecer la participación ciudadana. Entonces, en ese sentido, este proyecto de ley lo que busca también es robustecer el aspecto técnico de esa decisión, porque eso es lo que genera, debiera generar mayores certezas y mayores confianzas en el sistema. Y ahí se produce una discusión que es bien interesante para quienes llevamos mucho tiempo en este tema, que es hasta qué punto está toda la sociedad dispuesta a que la decisión sea realmente técnica y no sea más política. Entonces la pregunta ahí también interesante es, ¿dónde interviene la política pública? Entonces, en un escenario ideal, ¿no es cierto?, el sistema no debería ser tan relevante el CIA, porque hay decisiones que tienen que tomarse en otros espacios, como por ejemplo los programas de ordenamiento territorial, los PROT, ¿no es cierto?, las definiciones de ordenamiento territorial, la política minera, la política energética. Entonces, bueno, está como esa discusión, pero hoy día hay un proyecto de ley que está justamente tratando de fortalecer el carácter técnico del sistema de las decisiones tanto de calificación de proyecto como de el sistema recursivo que recae que ocurre cuando un proyecto es aprobado o rechazado y alguien reclama de ello. Y también ese proyecto de ley busca fortalecer la rectoría técnica del servicio, que es algo que a nosotros nos importa mucho. Nosotros tener y reforzar la capacidad de impartir instrucciones, de poder priorizar, por ejemplo, la evaluación de determinados tipos de proyectos. Eso es como lo que está hoy día ocurriendo, la discusión que está ocurriendo hoy día en la sociedad, y hoy día está radicada este proyecto de ley en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, está en su primer trámite, ya fue aprobado en general, y ahora es el momento de discutir las indicaciones que presentó el Ejecutivo y las que presentaron grupos de senadores. En cuanto a los plazos que me preguntaba, a mí me gusta que me pregunten esto porque se empiezan a generar mitos y yo quiero ser muy enfática en que el servicio cumple siempre con los plazos de evaluación, con los plazos legales. Es más, tenemos indicadores para que nuestro trabajo termine y permita que los proyectos se califiquen antes de los plazos legales. Los proyectos se alargan en su evaluación porque el servicio, recogiendo también las inquietudes del otro organismo con competencias ambientales, le formula observaciones, solicitudes de declaraciones a los proyectos y los proyectos a veces tienen entonces que requerir suspensiones para poder llegar con esa respuesta. Y eso es lo que explica en casi todos los casos que los proyectos se extiendan un poco más. Pero también para aclarar la función del servicio y el sistema es un sistema que busca que los proyectos se mejoren, que integren y que aseguren a la sociedad que se van a hacer cargo de cumplir con la normativa ambiental y que se van a hacer cargo adecuadamente de sus impactos. Y en ese sentido, el 94% de los proyectos que llegan a ser calificados son aprobados. También es importante aclarar eso. A veces los proyectos pueden caer, digamos, en el camino por otras razones. Y eso es lo que pasó en este caso de término anticipado. El término anticipado, que tú me preguntabas por este proyecto central de Volveo Paposo, cuando estamos grabando hoy día a mediados Sí. de agosto, lo que ocurrió fue que un proyecto recibió la resolución en una dirección regional de Antofagasta, que es una decisión que toman de forma independiente las direcciones regionales del servicio. El servicio determinó que el proyecto no tenía información relevante suficiente como para poder continuar la evaluación. Esto tiene que ver con las reformas que se hicieron en el 2010 al sistema, porque antes no había un coto a esta posibilidad de que
se presentaba un proyecto, se le pedía más información, la entregaba. Más, entonces se producían un exceso de iteraciones y eso significaba también un gasto muy importante de recursos. Entonces se elevó la exigencia en términos de que los proyectos tienen que ingresar más completos para tener información suficiente para poder hacer realmente la identificación de los impactos y evaluar las medidas para abordar esos impactos. Entonces, se permite que los proyectos, que se les ponga término anticipado a un proyecto al cabo de 40 días y que no es un rechazo, eso definitivamente no se rechaza el proyecto, sino que se le devuelve los antecedentes del titular y se le dice, mire, mejor profundice más y usted puede ingresar de nuevo, pero completando información que va a ser necesaria para una correcta evaluación. Ahora, en este caso, claramente el titular del proyecto discrepó y tiene el derecho a presentar un recurso de reposición ante la misma región, no hace un recurso jerárquico que no procede en este caso. Entonces tiene dos caminos, o presenta un recurso de reposición o bien ingresa de nuevo. Ahora esto es algo que ocurre con cierta frecuencia, digamos. Ocurrió mucho cuando se creó esta institución y es una decisión un poco difícil que tienen que tomar los directores regionales para ver si el proyecto sigue avanzando o no. Ha ocurrido, y en algunos casos, en el último año recuerdo que ha despertado cierta polémica, como ocurrió justamente este proyecto de tierras raras en Pesco, que también ha sido un término anticipado que fue bien polémico. Ese proyecto ingresó de nuevo, con toda una reformulación. Entonces, bueno, uno puede ver, sin prejuzgar lo que va a pasar con ese proyecto, pero uno puede ver que a veces el término anticipado representa una oportunidad de ingresar de nuevo con mejor información y más completa, y puede de alguna manera asegurar o predecir una evaluación que luego continúe de manera más fluida. ¿Qué otros Es la órganos intención del intervienen? término anticipado. Claro, ¿Mm? ¿qué otros órganos intervienen cuando se pide una aprobación? Yo ya hablaba de la CONADI, pero no es solo la CONADI. ¿Quiénes más pueden intervenir? Todos los organismos del Estado con competencias ambientales, o sea, ahí está el SAC, está la DGA, también se consulta a los municipios y a los gobiernos regionales, agricultura, en fin, las distintas seremías y servicios que tienen que ver con los distintos componentes del medio ambiente. La CONADI también. Recordemos que el medio ambiente, en el concepto de la Ley 19.300, es un sistema que está compuesto tanto de elementos naturales como artificiales y socioculturales. Por lo tanto, es un concepto muy amplio. Entonces, forma parte del medio ambiente, todas las aguas marítimas, las aguas continentales, el aire, el suelo, en fin, son varios componentes y la forma en que estos interactúan, y también están aquellos componentes que forman parte de los elementos socioculturales, ¿no es cierto? El patrimonio arqueológico también es parte del medio ambiente, y eso explica que intervengan tantos servicios, digamos. Y todos esos servicios formulan observaciones y en algunos casos tienen algunos permisos ambientales sectoriales que otorgan. Ahora yo leía en una entrevista tuya en la que, dado esto que había aumentado la cantidad de permisos que se han solicitado, justamente, insisto, en que hoy día aparece Chile particularmente como un punto atractivo para la inversión en estas fuentes que vienen a reemplazar las fuentes fósiles, que dentro del el servicio de evaluación ambiental en general habían ya adoptado algunas medidas para reforzar estas áreas ante estas mayores peticiones, sobre todo con personal. ¿Nos podrías contar un poco qué han hecho a nivel, ya sin esperar la ley? Porque si esperamos la ley, la verdad es que puede pasar mucho tiempo, pero qué medidas ustedes ya han ido adoptando para que sea más rápido, sea más eficiente y no tener que esperar a una ley que podría dictarse en un tiempo en el cual nosotros hoy día necesitamos crecimiento, necesitamos inversión, necesitamos desarrollo sostenible, necesitamos además aportar a, a la descarbonización y a mejorar el medio ambiente, pese a que no somos los países contaminantes, son las grandes potencias, pero por lo menos desde aquí podemos, se nos ha presentado oportunidades importantes a Chile para ser un foco de atracción. Sí, tuve un problema de conexión parece, pero estamos aquí, no estamos escuchando bien. Sí. Bueno, claro, efectivamente es un momento
en que todos quieren que haya mayor inversión, ¿no es cierto?, mayor crecimiento y mayores facilidades o fluidez para los proyectos de inversión de todo tipo, pero eso se aplica a la minería, se aplica al sector inmobiliario, a las viviendas de emergencia, pero sí también de manera muy importante a aquellos proyectos que son parte de políticas públicas, como sería el caso del hidrógeno verde, por ejemplo, que ha sido parte de una política pública, un plan de acción en el que nosotros intervinimos. Entonces, por ejemplo, nosotros, sabiendo que existe un plan de acción, que existen consensos, que existe una política de Estado de promover el hidrógeno verde, nosotros vamos tomando acciones dentro del marco, ¿no es cierto?, de nuestros recursos y de nuestras posibilidades. Como jefe de servicio yo siempre voy a querer tener más recursos, pero dentro de los recursos que tenemos hacemos mucha gestión de buscar convenios para poder reforzar nuestras capacidades, de también hemos dictado, por ejemplo, en el caso de hidrógeno verde, hemos dictado en el último año 2 criterios de evaluación para poder dar mayores certezas, porque no solamente para fortalecernos nosotros, sino que para poder dar mayor certeza a los administrados y a la ciudadanía acerca de cómo se describe un proyecto de hidrógeno verde, acerca de cuáles son las partes y obras de un proyecto de hidrógeno verde y cómo debe ser esa evaluación. También nos hemos preocupado de capacitar a nuestros funcionarios, de hacer visitas de Antofagasta a Magallanes, de Magallanes a Antofagasta, porque son las regiones que principalmente están recibiendo estos proyectos. Así que en todo ese contexto nosotros estamos fortaleciendo nuestras capacidades y también apoyando desde el nivel central, porque en algunos casos se requieren especialistas y no existen las capacidades de tener especialistas en cada componente del medio ambiente, en cada una de las regiones. Entonces también hemos dispuesto un equipo que apoye a las regiones desde el nivel central en algunas capacidades, digamos, específicas, en algunas especialidades. Así que esas son las formas, Paulina, como nos vamos preparando. Y un aspecto muy importante es la dictación y la elaboración de guías y criterios de evaluación, que son documentos que existen en todos los países, ¿no es cierto? Nosotros estamos además presidiendo este año, tenemos la presidencia pro tempore de la red La Sella, que es la red de servicios de evaluación ambiental de América Latina, que se creó el año 2022 y ya somos 10 países. Y hemos, por ejemplo, preguntado cómo están ustedes con la guía y vemos que todos los países tienen guías y criterios de evaluación que son precisiones metodológicas, más técnicas, y a través de esas precisiones, de esas guías y criterios, nosotros de alguna forma renunciamos a nuestra discrecionalidad, pero vamos dando claridades. Hoy día en la sociedad la confianza es un valor muy importante, ¿no es cierto? sin Y duda. nosotros entendemos que la confianza que debe entregar el servicio es de ser que la evaluación de impacto ambiental sea lo más predecible posible. Y para tratar de disminuir esa brecha en que a veces podemos tener criterios distintos entre una región y otra, o en relación con un mismo tipo de proyectos, con una misma región, que son cuestiones que a veces pueden pasar, para tratar de disminuir esa discrecionalidad o esa diferencia de criterios, sacamos estas guías y criterios de evaluación. Y, por ejemplo, hemos sacado guías en materia de hidrógeno verde, en materia de descripción de proyectos, en materia de fauna, una infinidad de guías. Y aquí yo aprovecho de invitar a tus auditores, ¿no es cierto?, ya sea de Chile o del extranjero, a ingresar a la página web del servicio y en particular a un portal que se llama SEA Capacita. En el SEA Capacita, basta googlear SEA Capacita y lo van a encontrar. Ahí está toda nuestra oferta de cursos gratuitos en que certificamos capacidades en materia de evaluación. Estamos todos los meses ofreciendo 5 cursos, pueden tomarlo 1000 personas simultáneamente, y también tenemos un canal de YouTube donde hay charlas que están disponibles, a veces se hacen en línea, luego quedan ahí disponibles para todo quien quiera. Y tenemos también en nuestra página web, en sea.gov.cl, tenemos un centro de documentación y ahí están todas nuestras guías y criterios, y también hay formularios para poder comentarlos. Entonces recibimos, y eso es muy importante porque estamos practicando el diálogo y practicando la apertura. Y nos podemos equivocar y también tenemos certificaciones de calidad de gestión y en el marco de esas certificaciones entendemos que tenemos que trabajar bajo el principio de mejoramiento continuo. Entonces recibimos comentarios a una guía o a un criterio, lo analizamos, lo incorporamos y eso luego es utilizado al momento de actualizar una guía o un criterio. Entonces estamos Paulina, con mucho esfuerzo de diálogo con la ciudadanía, con los gremios, para ir mejorando nuestro trabajo y sobre todo ser más predecible. Y en ese contexto, nuestra oferta programática, digamos, a través del SEA Capacita y del proyecto que estamos trabajando ahora, que es la Academia SEA, que vamos a lanzar pronto,
es muy importante, es nuestra forma, una de las formas a través de las cuales nos conectamos con la ciudadanía, y también tiene que ver con implementar el Acuerdo de Escazú, del cual hablamos, ¿no es cierto?, hace un par de años en un seminario importante. Nosotros, dentro de nuestros ejes de gestión, está asegurar una evaluación de impacto ambiental técnica y de excelencia, implementar el Acuerdo de Escazú e incorporar el cambio climático en la evaluación de impacto ambiental. Y cuando hablamos de implementar el Acuerdo de Escazú, significa asegurar mejores estándares de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. Y para que haya buena participación, tiene que haber información. Y a través de todas estas herramientas que tratamos de brindar a la ciudadanía mayor información para que tanto la evaluación sea mejor, los proyectos sean más robustos y también la participación sea más informada. Bueno, nosotros esperamos también a través de este programa, de esta entrevista, de la región al mundo, también aportar, y por eso me interesaba muchísimo contar con tu opinión, con poder entrevistarte, para que se conozca, porque muchas veces hay desinformación, muchas veces la gente no sabe, y ve muchas siglas, efectivamente, ve muchas siglas, y no saben en específico de qué se trata. Y por otro también para tener conciencia de lo que significa tanto para el sector público como el sector privado esta sinergia como círculo virtuoso, más que verlo como un círculo vicioso, para que Claro. se hagan mayores inversiones, para que de verdad Chile logre la descarbonización, para que de verdad nosotros aportemos con energías limpias y esto se haga también con el, ojalá, o sea, no creo que haya un cero impacto, pero con el menor impacto también para las comunidades y para las personas que muchas veces están cerca de aquellos proyectos de inversión, pero también con mucho diálogo. Ahora estamos en periodo de campaña, periodo electoral, a veces estas cosas se confunden, eh, aparecen algunos miembros de consejos regionales, donde sin información también aparecen con declaraciones contra proyectos, pero eh, hace poco entrevisté también a Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, con el cual ambas conocemos, y también él planteaba mucho de esto de, bueno, también tiene que haber una conciencia de la importancia que tiene el invertir en esto, de aportar desde Chile a las terribles consecuencias que trae el cambio climático y que tenemos la gran paradoja que siendo un país que no aporta mayormente al cambio climático, somos de los países que mayores consecuencias sí tenemos respecto a lo que se está produciendo. Así es que gracias Valentina por ayudarnos a entender lo que es el SEA, lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, cómo funciona, responder a las críticas y además contarnos en qué está tanto el gobierno como el sector privado respecto a esto. Muy bien, Paulina. Muchas gracias por tu entrevista. Ha sido muy interesante conversación. Se hizo muy rápido. Cuando quieras, estamos disponibles. Muchas gracias. Y a ustedes también. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de La Región al Mundo. Cada semana uno o más capítulos estamos transmitiendo con distintos invitados e invitadas, distintos temas, pero es cierto que por la coyuntura esta temporada ha estado bastante cargada al cambio climático, a lo que está haciendo Chile, al tema energético, al tema de la transición ecológica. Le hemos puesto un poco más de acento dada la emergencia climática, que es un desafío global y que lo analizamos de la región al mundo, porque aquí tenemos justamente un tema global que supera los estados y que nos afecta incluso a nivel local. Así es que los espero en un próximo capítulo con nuevos temas, nuevos invitados y también con el apoyo siempre de la Cátedra Ramonet de la Unión Europea. Hasta el próximo capítulo.